Hola, ¿cómo están? Soy Sebas de Plantas Colog. Hoy estoy muy bien acompañado porque estoy acá con este Anthurium warockianum, que es un bebito, es bastante chiquitito este, pero es la misma especie del que tengo en el vivarium, que les voy a estar mostrando acá un costadito, que ese sí, es gigante, tiene como esas hojas tan enormes y tan lindas, que como pueden ver también tiene una pequeña quemadura en la parte de abajo. Y eso es por la iluminación que le estuve dando, que es una iluminación Grow. Bueno, quedó pegadito a la lámpara, así que se lastimó un poco ahí. Pero bueno, después de más de un año y medio les diría, de estar con esta especie cuidándola y aprendiendo un poco más, hoy les hago este video para contarle todos los detalles que tuve en cuenta para que crezca así de gigante. Aunque es una planta que tarda un poquito, bastante, en desarrollarse de esa forma. En este caso yo tengo un ejemplar que debe tener unos 7 meses conmigo. Tardó bastante sacar esta primera hoja porque era solamente un pequeño tallito que no tenía ni hojas ni nada. Así que de alguna forma como que lo salvé. Y bueno, empezó a generar esta hoja hace más o menos 2 o 3 meses. Así que bueno, tenemos esta hoja que es la primera que sacó y ahora está sacando esta otra que me gusta mucho cuando salen las hojas de esta planta porque son muy chiquititas, pero después es como que en muy poco tiempo empiezan a madurar y a crecer en tamaño. Así que probablemente esta hojita, así como la ven, termine siendo mucho más grande que esta de acá. Es una planta que tiene una textura de terciopelo, tiene como un pelito muy finito, muy suave al tacto y que, como pueden ver, a ver si se llegará a escuchar, es como durita, o sea, parece una maderita. Es una hoja súper firme, por lo cual es como más difícil que se lastime, ya que bueno, tiene esta firmeza que la mantiene como erguida. A simple vista puede parecer una hoja muy como de Philodendron, que quizás es como más flexible y más finita. Son bastante gruesitas. Bueno, tiene una nervadura central bien marcada y después está retinervada, o sea, tiene estas pequeñas nervaduras que salen del centro hacia los costados. Mientras más madura es la planta, como que más marcadas son estas nervaduras. Como pueden ver, acá está media lavadita la planta, pero en esta hoja ya se empiezan a notar muchísimo más. A medida que va creciendo, las características se van acentuando, se van marcando bien esas nervaduras y hay varios cultivares de esta especie, aunque no sé si son cultivares o son cuestiones que tienen que ver con las condiciones en que esas plantas fueron cuidadas, ¿no? Hay una que le dicen Dark Form, como el Gloriosum, por ejemplo, pero como les digo, no sé si son subespecies de esta planta o directamente son ejemplares que se desarrollaron de cierta forma con características bien marcadas, o sea, que sean cuestiones fenotípicas, o sea, cuestiones o características morfológicas propias de ese ejemplar, que bueno, se van acentuando en función de la cantidad de luz que reciben, la cantidad de humedad, la temperatura, etc. O sea, las condiciones ambientales. Y esas condiciones pueden ir acentuando características en las especies cuando se mantienen durante mucho tiempo. Pero bueno, más allá de eso, los cuidados que yo les voy a mencionar les va a servir para cualquiera de esas variedades dentro de lo que es el Anthurium warockianum. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la iluminación. Es una planta que en el vivarium la tuve mucho tiempo bajo la iluminación LED únicamente, pero LED convencional, o sea, esos tubos, cualquiera, esos tubos que tenemos para iluminar la cocina o la casa. Y estuvo bajo esa iluminación y muy poca entrada de iluminación natural. Incluso si quieren saber cómo era esta configuración de luz, se pueden ir a los videos acerca del vivarium que les hice y que están en el canal. Hay varias actualizaciones. Bueno, una de las primeras en las que yo planté el Anthurium warockianum y bueno, estuvo creciendo bajo esa iluminación durante, les diría que casi un año. Así que con baja iluminación se ha desarrollado súper bien esta planta, no es muy exigente con la iluminación, así que yo les diría que partiendo de luz media van a andar espectacular con esta plantita. Obviamente, mientras más cantidad de luz le den, mejor va a ser el resultado, mejor va a ser el desarrollo de esta planta. Pero es importante no excederse con la cantidad de luz, como les mostraba en un principio. Si acercan mucho la lámpara que estén usando, puede que se queme esa hoja. Entonces,
les diría que la iluminación natural es lo mejor, porque en este caso este ejemplar fue cultivado 100% luz natural, luz indirecta. Así que luz media, alta, indirecta es lo ideal para que se desarrolle súper bien esta plantita. De esa forma no solo van a obtener características más marcadas, sino que además van a tener espacios internodo o el espacio que hay entre las hojas que sea más corto. Y eso les va a brindar una planta, o sea, con mucho follaje, sin tener tanta altura, sin tener tanto tallo principal. Y bueno, eso es una ventaja, ya que no van a necesitar entutorarla, ni van a necesitar estar como agarrándola o atándola para que no se caiga por el peso, ya que si bien ahora es chiquita, es una planta que llega a ser, como vieron, hojas muy grandes. O sea, la que está en el vivarium ahora debe medir unos 75-80 centímetros. O sea, son hojas súper grandes cuando van agarrando madurez. Así que les recomiendo que le den mucha luz para que mantengan el tallo lo más compacto posible y de esa forma lo más pegado al sustrato y bueno, que tenga mucho más agarre y que no se caiga cuando va ganando peso y va ganando tamaño esta hoja, ¿no? Si no, van a tener que estar atándolo o estar preocupados y preocupadas porque no se llega a quebrar por el peso. El sustrato que yo uso en Anthuriums es un sustrato que drena muy bien, que tiene mucha corteza de árbol, tiene mucho componente que le dé porosidad a este sustrato. Eso es muy importante. No usar sustratos que se apelmacen o que sean como muy compactos. Eso la verdad que no se los recomiendo. Si bien he visto que venden Anthuriums en sustratos que están bastante compactados, yo la verdad que no se los recomiendo porque son plantas que son, les diría que casi epífitas, o sea que crecen agarraditas a los árboles y nada más. Así que tienen que brindarle un sustrato como para orquídeas o incluso para ollas, algo que drene bastante, que tenga bastante porosidad y que retenga humedad, pero que la libere también bastante rápido. Que no se encharque, que no te quede como la parte de abajo del sustrato toda como un barro. Eso no está bueno en esta plantita. Así que te recomiendo que te veas el video de sustrato que está en el canal y además el de componentes del sustrato para poder hacer modificaciones en esa receta base y que bueno, armes una mezcla acorde a esto que es una planta, te diría casi epífita. Así que está bueno tratarla como si fuese una orquídea. Ligado al tema del sustrato viene el tema del riego. Entonces, como es un sustrato que drena muy bien, es importante que al momento de regar procures mojarlo muy bien. O sea, no tirarle tímidamente agua, sino que está bueno mojarlo súper bien, que escurra bastante agua por abajo. De esa forma sabes que todo el sustrato va a estar bien hidratado. Eso es muy importante, más aún en sustratos muy porosos o con mucho aire, porque si haces un riego tímido hay partes probablemente que te queden sin hidratar. Y usualmente la corteza, la perlita y bueno, todos estos componentes que le brindan porosidad al sustrato, usualmente tardan un poco en hidratarse. No es que uno le tira agua y ya al toque absorben. A veces tardan un poco, por eso es importante regar abundante con bastante agua hasta que chorree mucho por abajo. De esa forma te aseguras que ese sustrato va a estar hidratado. Y en consecuencia, si el sustrato está hidratado, las raíces van a tener de dónde absorber agua. Porque si te falta o te queda algún área sin humedecer, es peligroso porque las raíces de esta planta van a empezar como a deshidratarse y cuando una raíz se deshidrata, medio que se seca y se muere esa parte, pero cuando vos volvés a regar, hidratás la parte que está seca y muerta y termina pudriéndose probablemente, que se empieza a pudrir toda la raíz y se va como esa pudrición avanzando. Así que te recomiendo eso, que mantengas el sustrato con bastante humedad y que riegues cuando la superficie, o sea la superficie apenas se esté secando. Es una planta que le gusta mucho el sustrato húmedo, pero no le gusta encharcado. O sea, no le gusta que quede como un plato acá con agua todo el tiempo. No, eso no. Pero sí requiere un riego bastante seguido, ya que son raíces muy sensibles a la falta de agua. Y bueno, al utilizar un sustrato que drene bien, no vas a tener problemas si estás regando cada 3-4 días. Si usas un sustrato que es muy compacto, probablemente tengas que esperar más hasta que se seque, porque se mantiene húmedo todo el tiempo, pero al tener poca porosidad te puede pudrir las raíces. Así que no te recomiendo sustratos que sean muy compactos y te recomiendo elegir ejemplares que ya estén
en un sustrato adecuado y que además estén, por ejemplo, así, que ya estén sacando una hoja, ¿sí? Eso es importantísimo. Más que nada si viene en un sustrato que es una porquería, porque después vos querés hacer el cambio, capaz se estresa, no crece, tarda un montón a veces en reactivarse. Como te decía, esto era un tallito que estaba ahí latente y tardó como unos cuantos meses en sacar su primera hoja. Así que en ese sentido, ojo, elegir bien, que tenga un sustrato adecuado y no estar como cambiándoselo. A veces más vale esperar a conseguir un ejemplar en buenas condiciones a que estar cambiándole el sustrato, porque en ese cambio podés romperla toda, podés llevarte una sorpresa de que esté toda podrida ya, simplemente ahí abajo en el sustrato. Así que te recomiendo, ya que es una planta que es bastante costosa, bueno, elegir ejemplares acordes a ese precio también, porque si no, no tiene sentido el precio de las plantas si no están en las condiciones adecuadas. El siguiente punto, y muy importante, es el de la humedad ambiental. Es una planta que me di cuenta que requiere mucha humedad ambiental. Les diría que un 75-80% para desarrollarse muy bien. Acá, por ejemplo, en el vivarium, digamos que tenemos un 90-95% de humedad, pero cuando uno lo tiene fuera de una vitrina, bueno, hay que procurar que la humedad ambiental sea muy alta para evitar que se marchiten las hojas, evitar que se sequen algunas partes, las puntas, y bueno, que se pueda desarrollar bien también cuando están saliendo, ¿no? No encontré en ninguno de los dos ejemplares como problemas a la hora de que salgan las hojas nuevas. Vieron que hay algunas especies que cuando están saliendo las hojas están como enrolladitas y salen raras. Bueno, en este Anthurium la verdad es que no, las hojas salen y se abren perfectamente sin mucho problema. Pero bueno, como les digo, tengo una humedad del 80% constante con este ejemplar, así que creo que por eso están abriendo las hojas así, súper bien. No me gusta mucho pulverizarlas, si bien acá, como pueden ver, tiene algunas manchitas en las hojas. Esto es porque al realizar el riego con una manguera le van cayendo gotas y esas gotas van manchando las hojas. Por eso a mí no me gusta pulverizar las hojas, sino que me gusta usar humidificadores ultrasónicos, ¿sí? Que son los que generan niebla fría. Eso está buenísimo porque te elevan la humedad ambiental sin estar cayéndole agua directa a tus plantas. Por consecuencia se manchan si las pulverizas. Lo mejor para mí es tener un humidificador. Ya, si te podés comprar una planta de estas, que como te digo es bastante costosa, probablemente te puedas comprar un humidificador. Y si no, primero trabajaría en las condiciones para tener esta planta y después la compraría. Porque honestamente, si no le brindás las condiciones que yo te cuento, probablemente tengas problemas, se te empiecen a poner raras las hojas, se te empiecen a poner amarillas, se te sequen y te empiecen a pasar cosas, hasta incluso quedarte solo el tallo y no desarrollarte hojas. Importante la humedad ambiental y todo lo que te vengo diciendo hasta acá y lo que te voy a seguir diciendo, bueno, cumplirlo como a rajatabla, porque si no después empiezan los problemas. Pero bueno, es una muy buena inversión antes de un Anthurium warockianum es tener un humidificador ultrasónico. Además de un termohigrómetro que te indique temperatura y humedad. ¿Sí? La humedad es por lo que te decía, para que se desarrollen bien las hojas, además de mantener un poquito alejadas las plagas, que al ser una planta que es aterciopelada, es como propensa a que aparezca algún ácaro y se pose y te arme ahí una familia de ácaros. Así que mantener humedad alta no solo permite el desarrollo correcto de la planta, sino que además mantiene alejadas esas plagas. El termográmetro, además de darte el dato de la humedad, te da el dato de la temperatura, que es otro aspecto muy importante, ya que si baja la temperatura de los 15 grados, ya empezás a tener como inconvenientes. Así que, importantísimo mantener una temperatura de 20 grados promedio. Es medio que con las plantas tropicales es todo muy similar, pero 20 grados es como creo un número que encaja muy bien en prácticamente todas las plantas tropicales y más aún en estas que requieren de temperaturas cálidas y que no fluctúe demasiado en el tiempo. O sea, que no pases de 20 grados un día y al otro día tengas 15. Porque esos 5 grados, si los bajás bruscamente en 3-4 horas, esta planta lo siente. O sea, todos esos cambios, esas fluctuaciones, esta planta las siente. Así que en ese sentido te recomiendo que primero, antes de comprarte un Anthurium warockianum,
trabajes en las condiciones ambientales, que son temperatura cálida, en torno a los 20 grados, humedad alta, te diría que altísima, 75-80%, y además otra cuestión que es muy importante es la circulación de aire. Es muy importante que hagas circular el aire alrededor de esta planta. No solo porque tenés 75% de humedad, que si el aire está como quieto y no se mueve, eso te puede generar problemas como la mosquita del sustrato. No sé si la conocen, pero es una mosquita, es como la de la fruta, que se va posando acá y va dejando sus larvas, sus huevos en realidad, que se convierten en larvas y se te pueden, alimentar de las raíces de tu planta. Y eso generalmente pasa porque no circula bien el aire, la superficie del sustrato nunca se seca, tarda mucho en secarse ese sustrato, pero bueno, también es porque tenemos humedad alta. Entonces, humedad alta siempre va acompañada de circulación de aire. Como van a poder ver en el video del vivarium, en todos los videos, creo que en el primero les hablé de esto, como tenemos mucha humedad adentro del vivarium, además de una temperatura como bastante constante y cálida, tenemos un sistema de circulación de aire que chupa el aire por abajo y lo va tirando por arriba. Bueno, eso es justamente de lo que les estaba hablando acá. Es importante circular el aire y que no quede siempre quieto, porque bueno, ayuda muchísimo a que no proliferen hongos en las hojas, a que la superficie del sustrato se seque, como les decía anteriormente, y no aparezca la mosquita del sustrato. Y bueno, todo eso ayuda a generar un ambiente más propicio para que estas plantas se desarrollen. Con respecto a las plagas, la verdad es que nunca han tenido una plaga, pero como les decía en un inicio, las hojas aterciopeladas siempre son como medio imanes para que aparezcan ácaros, arañuelas, araña roja. Así que en ese caso yo te recomiendo que hagas rutina antiplagas, pero religiosa. O sea, si compras esta planta tenés que hacer todo como muy religioso para evitar inconvenientes. Y bueno, una rutina antiplagas con jabón potásico y aceite de neem cada 15 días, 20 días. Lo ideal sería 2 veces al mes. Así, de esa forma, mantenés alejada cualquier tipo de plaga de esta plantita. Además de también hacerle un control antihongos con cada cambio de estación. Eso es otra cuestión muy importante. Usar algún fungicida sistémico de amplio espectro, o sea que te va a hacer como un comodín, no solo de forma preventiva, sino también de forma curativa, porque puede haber algún honguito. Entonces, si lo haces cada 4 meses, la verdad es que vas a andar perfecto con esta planta. También puedes usar algún fungicida que sea biológico, como una tricoderma o una bacteria que sea promotora de crecimiento. Y bueno, de esa forma vas a estar manteniendo esta planta libre de hongos, que también, como les decía, tenemos temperaturas elevadas, tenemos mucha humedad. Bueno, es el clima especial para los hongos. Así que, además de todo lo que te dije antes, la rutina antihongos también es como algo obligado a hacer con esta plantita para evitar cualquier inconveniente en el futuro. Más que nada para evitar estas dudas que aparecen usualmente con el tema hongos, y es que a veces no sabemos si es un hongo, si es una plaga, si es que se quemó por la luz, o si es que se pasó de temperatura o tiene temperaturas muy bajas. Bueno, si uno va haciendo estas rutinas, de alguna forma vas descartando. Ya sabes que hiciste la rutina antiplagas, bueno, una plaga probablemente no sea. Ya sabes que haces la rutina antihongos, bueno, un hongo probablemente no sea. Y bueno, te queda ir chequeando lo que falta, que es el triángulo de la fotosíntesis, del cual les hablo siempre: luz, temperatura, humedad y el riego. De esa forma te queda chequear esas cositas, pero ya descartaste bastante que es plagas y hongos. Con respecto a la fertilización, simplemente alguna que otra vez le puse algún fertilizante granulado, de esos de liberación lenta. Se los puse la primera vez que lo planté en esta maceta. Lo tenía en una maceta más chiquita, era de unos 10 centímetros. Y bueno, como ya tenía muchas raíces, lo pasé a esta de 14 centímetros. Y le agregué unas pelotitas de fertilizante de liberación lenta, que esto lo hice hace como 4 meses más o menos. Así que no le volví a agregar fertilizante, con eso está creciendo bárbara. Pero no es una planta que requiera mucha fertilización. Pero bueno, si querés darle un plus, podés usar algún fertilizante granulado que sea apto para plantas de interior, como así también algún fertilizante orgánico líquido o algún fertilizante químico líquido. Y en ese caso a mí me gusta diluir al doble los fertilizantes, no usarlos tan puros, y más aún con esta especie que no requiere tanta fertilización y estarle tan encima con el tema de nutrientes, ya que, como les digo, son plantitas
epífitas que se van agarrando a los árboles y se van nutriendo de la materia orgánica que anda dando vueltas. Así que son muy buenas como agarrando los nutrientes que le van apareciendo con la corteza de árbol y demás. Así que en ese sentido no es exigente con respecto a la fertilización. Incluso el del vivarium no lo fertilicé nunca y tiene una hoja gigantesca. Así que en ese sentido la verdad es opcional. Yo no lo fertilicé más que esa vez y ya pasaron 4 o 5 meses. Así que de esa forma está creciendo bárbaro. Bueno, el hábito de crecimiento de esta planta no es trepadora, pero va generando un tallo principal del cual van saliendo otras hojas. Mientras más luz le den, el espacio entre nudos, ¿sí? Entre hojas, va a ser como más acortado, y eso está bueno porque va a mantener un tronco un tallo, mejor dicho, mucho más concreto y no tan alargado. Cuando una planta empieza a alargarse, no solo, o sea, se ve como más grande y uno puede decir, ah, tiene más tallos, más resistente, pero en realidad cuando se alargan por falta de luz, lo que sucede es que son más débiles las plantas y muchas veces se pueden quebrar. Así que en ese sentido te recomiendo que le des bastante luz para que el espacio entre nodos, ¿sí? Entre nudos, sea como más acotado y de esa forma tengas una planta más robusta. Bueno, obviamente a medida que va creciendo esta planta podés ir podándole alguna que otra hoja que se ponga media rara, que se seque. Es normal que las hojas más viejas tiendan a secarse o ponerse medias raras, pero en ese caso simplemente cortás y ya está. Pero bueno, me encanta porque es una planta que hace hojas muy grandes. Incluso hay que tener espacio para que esas hojas crezcan. Imagínense que estas son muy bebitas, estas hojas son muy chiquitas, pero lo ideal es tener esta planta ubicada en un lugar con altura y espacio para que pueda desarrollarse y caer. Imagínense una hoja de 1 metro, bueno, hay que darle espacio hacia abajo para que pueda crecer. Así que el hábito de crecimiento de esta planta es eso, es como un tallo principal del que salen hojas que son muy largas. Así que importante tenerlas en algún lugar, hasta incluso puede quedar colgante, quedaría muy interesante colgada en algún lugar, o simplemente apoyada en alguna columna, en algún pie que esté despegado del suelo para que esa hoja pueda salir hacia abajo. Pero bueno, en resumidas cuentas, es una planta que no es fácil, no es una plantita que uno dice, ah, bueno, me compro esta, total, ya está, la pongo acá y crece sola. La verdad es que no, requiere darle condiciones, requiere que esas condiciones sean como estables en el tiempo, que no cambien y fluctúen todo el tiempo. Es importante, como consejo que les puedo dar después de 1 año y pico de experiencia, es importante que primero aseguren las condiciones de crecimiento, que son la iluminación, o sea, que sepan bien que van a tener bastante luz natural indirecta, que sepan que van a poder controlar la temperatura en ese espacio, o por lo menos van a hacer que no fluctúe tanto, y también la humedad, que puedan tener un humidificador cerca para que tenga bastante humedad en ese ambiente y se desarrolle así, bien, que vayan saliendo las hojas, que crezca y que no les dé problemas, porque les aseguro que si no invierten en todas esas condiciones o en instrumentos para poder medirla y controlarla, se van a poner tristes porque probablemente empiece a fallar esa planta, empiece a fallar porque no va a hacer lo que ustedes quieran, porque no va a crecer como ustedes pretenden, y bueno, es porque primero hay que asegurarle el hábitat para que esta planta crezca. Como ya les decía antes, es una muy buena opción ponerla en alguna vitrina o en algún espacio cerrado. Eso del espacio cerrado no solo es porque queda lindo, sino porque mientras más cerrado sea el espacio hay menos interacción con el ambiente. Y eso significa que las condiciones de ahí adentro se van a mantener más. O sea, todas estas condiciones que les mencionaba, salvo la iluminación, porque va a pasar por el vidrio, se van a mantener, que es la temperatura y la humedad, que es lo más crucial para mantenerlo estable. Entonces, ponerla en una vitrina o en algún vivarium es una muy buena opción, ya que fluctúa mucho menos o es menos brusco el cambio de temperatura y el cambio de humedad. Así que está bueno. No sé si les diría algún tipo de domo. Sé que hay muchos domos que se usan mucho en las plantas ahora. Pero en verano, por ejemplo, eso, al ser tan chiquito, retiene como mucha temperatura ahí adentro. Se junta como, o sea, queda medio caldeado el ambiente. En ese caso, la verdad que hay que tener cuidado y tratar de ventilarla un poco, sacarlo. Y termina siendo medio un problema, porque tenés que estar muy pendiente y es medio imposible saber qué temperatura tenés adentro del domo a menos que dejes un termohigrómetro adentro.
Pero bueno, si tenés una vitrina o un espacio cerrado bastante amplio, es una muy buena opción para tener esta plantita ahí y asegurarle que no va a fluctuar tanto esas condiciones ambientales. No está bueno tenerle miedo, pero sí está bueno respetarla y primero asegurar todas esas condiciones que les mencioné. Y bueno, después lo único que les queda es disfrutar de estas plantas, es disfrutar de esta especie que es increíblemente hermosa, increíblemente choqueante. No es lo mismo verla en un video o en fotos. Yo sé que uno mira fotos y se vuelve loco. Imagínense verla en vivo. Así que bueno, espero les haya gustado, espero les sirva, espero no se asusten con lo que dije sobre las condiciones, pero me parece una realidad y algo importante. Si ya tienen todo eso, les aseguro que es un camino de ida, es una planta hermosa para cuidar y no da tantas dificultades cuando el ambiente está bastante controlado. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y bueno, seguinos en Instagram como Plantas Colloq y obviamente suscríbete a este canal, así hacemos crecer esta comunidad de YouTube que cada vez es más grande y estoy muy contento por eso. Te mando un abrazo enorme y espero nos veamos en el próximo video. Chau, chau.